Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois Leo de signo de ascendente para diciembre de 2018. Este vídeo lo voy a hacer más corto, más centrado en lo que son los planetas que se mueven más rápido, porque quiero hacer un vídeo más centrado en lo que son las energías del mes y también por un tema de tiempo. Entonces recuerdo lo que comenté en noviembre, el vídeo anterior, porque han cambiado dos planetas y esto se sigue manteniendo durante este mes. Es el planeta Júpiter, que cambió de área y esto pasa cada año o cada año y un mes más o menos. Y Urano cada 7-8 años cambia de área, entonces lo que ha pasado este año es que desde mayo hasta noviembre ha empezado a estar en el área, digamos, nueva y ahora de forma momentánea, desde noviembre, vuelve hacia atrás a la misma posición en la que estuvo desde 2012 y así estará hasta marzo del año que viene, cuando volverá otra vez a la posición del ciclo nuevo que empezó este mayo. Lo digo de forma rápida porque si queréis más información podéis volver a ver el vídeo anterior, porque todo esto se mantiene. También recuerdo que la sensación de este año ha podido ser de un cierto parón, un cierto estancamiento, dificultad de mover las cosas hacia adelante, cosa que en general se ha sentido como un ralentizamiento como mínimo o un parón en cuanto a mover hacia adelante, pero en los signos como vuestro caso, que sois un signo muy de acción, o sea, sois un signo que se relaciona con el fuego, pues quizá lo habéis podido vivir de una forma más limitante, ¿no? Entonces recuerdo que en noviembre dije que esto pues cada mes iba bajando un poco esta sensación. Noviembre ya es un mes en el que se puede sentir o se ha podido sentir una mejoría o una ligera mejoría, sobre todo en los últimos momentos de noviembre, y diciembre esto todavía se amplifica más porque en gran parte una de las razones por las que se ha dado este estancamiento es porque había muchos planetas retrógrados, es decir, con una energía que no estaba disponible como para moverse hacia adelante, sino más bien para evaluarse. Y esto se ha ido cambiando, han ido cambiando planetas de movimiento retrógrado a directo y empezamos el mes de diciembre con Mercurio retrógrado, pero el día 7 Mercurio ya se pone directo y aunque Urano todavía sigue estando retrógrado, que es otro planeta de movimiento lento que no voy a comentar, que como digo cambió en noviembre, pues el cambio de Mercurio ya hace que también noviembre, sobre todo a partir del día 7, todavía se pueda sentir más esta mayor facilidad de mover hacia adelante. Entonces, repito lo de que vosotros tenéis una energía muy activa, porque la energía de Leo está muy enfocada, aparte del propio florecimiento, a lo que es este tema de acción. Y lo digo porque vais a tener a Marte, que es el planeta de la acción, en un área que quizá no sea tan cómoda de manejar para vosotros, que es el área del inconsciente. Esta área a veces se relaciona o se define como el área de lo oculto, porque realmente de lo que está hablando es de cómo funcionamos a nivel psicológico. Entonces esto está oculto porque a nivel psicológico no hay dos personas iguales, o sea, en nuestra psicología hay, digamos, una serie de teclas o una serie de asociaciones. Es como si tuviéramos fuéramos una máquina por dentro. Esa máquina tiene piezas y esas piezas pues van funcionando y se relacionan unas con otras y ese mecanismo es muy personal de cada uno. Entonces, un acontecimiento externo que puede ser muy traumático y puede ser objetivamente muy traumático, puede tener un impacto en dos personas muy diferente. En una puede ser algo efectivamente traumático y en otra puede ser algo traumático pero no tanto. Y un acontecimiento que en principio es algo sin importancia, pues en una persona puede tener un impacto muy negativo, en otra puede tener un impacto muy positivo y en otra puede tener un impacto que no es ni siquiera remarcable, ¿no? Esto es debido a que pues, hay una serie de mecanismos, una serie de piezas y entonces depende mucho de cómo se relacionan esas piezas. Por ejemplo, pues imaginaros que he tenido una experiencia traumática cuando era niña porque me he resbalado y me he caído en la piscina y entonces la piscina estaba con agua y casi me ahogo. Bueno, pues algo tan simple como es ir a la playa, que no es ni siquiera meterme en el mar o lo que sea, pues esa experiencia ha podido tener un pozo en mí que se ha ido manteniendo en el tiempo, porque luego pues a lo mejor en el instituto he tenido que hacer natación y me han forzado
a enfrentarme ese miedo al agua sin estar preparada. Entonces algo tan simple como es ir a pasear en la orilla del mar puede ser una experiencia de riesgo para mí. Y otra persona pues puede haber tenido esa misma experiencia, pero ha tenido un apoyo, ha tenido una mejor gestión de todo eso. Entonces pues no simplemente que pasear en la playa sea algo que no tenga riesgo para ella, sino que incluso ha podido llegar a ser nadador olímpico. Entonces digo esto porque esta área se relaciona mucho más con el impacto que tienen nosotros las experiencias que con las experiencias en sí. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si esto ha pasado, pues algo tan simple como puede ser que me estén poniendo una película en la que alguien va con un barquito por el mar, pues yo lo puedo vivir como algo traumático en el primer ejemplo. Entonces puede ser unido a todas estas experiencias negativas con el agua, pues un acontecimiento que si yo lo cuento en una terapia, que me han puesto una película en la que alguien iba con un barquito en el agua, pues parece como que no tiene nada de peligroso, pero si ya me meto a entender lo que son las piezas internas de mi psicología, pues puedo ver ese impacto que ha tenido, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, como digo, en lo que se pone el foco es en lo que está pasando por dentro y no tanto en lo de fuera. Y vuelvo al ejemplo de esta película, un barquito en el agua, pues puede ser un acontecimiento de gran impacto si esas teclas internas están preparadas para que así sea, ¿no? Entonces, Marte, que es el planeta de la acción, lo tenéis durante todo el mes, y esto viene de mediados del mes pasado, en el área del inconsciente, precisamente. Y Marte, siempre que está en un área, lo que hace es que pide que se le ponga acción a esa área, es decir, que se haga algo en relación a esa área. ¿Qué significa poner acción en el inconsciente? Pues que está pidiendo que hagáis algo para poder manejar mejor ese inconsciente. Entonces, esto pone la posibilidad de que este mes sea un mes ideal para, si estáis haciendo algún tipo de terapia, de trabajo interno, pues focalizaros mucho en lo que es vuestra psicología y vuestro inconsciente. Es decir, el inconsciente está formado por la primera parte, que es lo que más he comentado, que está relacionado con todos los miedos, todos los bloqueos, todas las experiencias que se pueden considerar traumáticas o tabú, porque aunque me he focalizado en experiencias más relacionadas con el miedo, pues este inconsciente también habla de lo que son sentimientos viscerales, de envidia, de miedo, de vulnerabilidad, que a veces son incómodos de aceptar. O sea, yo puedo aceptar a lo mejor en un momento dado que tengo un miedo, pero que tengo envidia de alguien es a veces un poco difícil de reconocer, o si me estoy sintiendo vulnerable, pues evidentemente también puede ser difícil de reconocer. Y con esto no estoy diciendo que lo que haya que hacer sea reconocerlo públicamente, porque evidentemente según qué contextos pues hace falta también tomar una serie de precauciones, ¿no? Pero que una cosa es hacer esto y otra cosa es pues tener, por ejemplo, una envidia que me come en vez de manejarla yo. Y otra cosa es pues tener un miedo que lo voy trabajando, lo voy entrenando, y otra cosa es tener ese miedo que me está controlando a mí. Entonces, tomar acción en ese inconsciente, en esa psicología, quiere decir hacer algo para que ese inconsciente y esas teclas que hay, y sobre todo esas reacciones que hay al exterior que vienen propiciadas por esas huellas internas, pues que yo las pueda manejar con esa acción y no tanto que me manejen a mí. No se trata de que lo hagáis todo este mes, sino hacer una acción para avanzar en esto. Pero este inconsciente no solamente está formado por estas teclas y estas historias más negativas, sino que también está formado por todas las fuerzas, por todas las valentías, todo el poder. Es el poder interno, o sea, es el poder, pero no el poder, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, el poder, digamos, evidente, pues es el que está en la cabeza o en puestos altos del organigrama. Eso es alguien que tiene un poder evidente porque tiene un margen de acción que por puesto o por cargo lo tiene. Pero luego está lo que es el poder, digamos, interno, el poder oculto. Está más relacionado con lo que es el magnetismo de una persona, con lo que es un poco la autoridad natural, con alguien que a lo mejor emana un poder que a lo mejor de forma evidente no se ve, pero a la hora de la verdad pues va transformando las cosas para poder hacer un poco lo que quieren. Y esto puede ir acompañado o no de ese poder en el organigrama o no ir acompañado, ¿no? En el tema que estoy hablando del inconsciente y tal, pues está todo muy relacionado, porque como siempre suelo decir, si yo tengo un valor es porque me he tenido que enfrentar a un miedo.
Si yo tengo un poder, pues es porque he tenido que testar ese poder, es decir, yo puedo tener un poder natural, pero de alguna forma para desarrollar ese poder la vida me ha tenido que enfrentar en circunstancias de riesgo. Y yo puedo tener un magnetismo, una capacidad de transformación también, porque eso es la parte positiva de esta área, pero evidentemente para eso he tenido que transformar algo y a veces esta área para dar esa transformación pues lo que da es una experiencia relacionada con algo de tipo crisis, porque es a través de las crisis es cuando más nos transformamos. Entonces, todo esto se le está poniendo el foco por Marte, con lo cual se está pidiendo que se haga algo. Entonces, puede ser que sea buen mes para, como digo, pues si estáis en una terapia, estáis haciendo trabajo interno, avanzar un poco más en todo lo que os da miedo. Y se podría resumir en avanzar un poco más en lo que es salir de vuestra zona de confort. Pero esto se puede hacer avanzando en los miedos, pero también potenciando vuestras fortalezas. Porque muchas veces nos olvidamos que, por ejemplo, si estamos hablando de hablar en público, pues está todo muy relacionado. O sea, hablar en público quiere decir que para hacerlo yo tengo que enfrentarme a los posibles miedos que pueda tener, por ejemplo, el pánico escénico, pero también al poder y a la fuerza que tengo. A lo mejor yo tengo una fuerza y si conecto con ella, pues me es más fácil hablar en público. Si me centro, por ejemplo, pues en lo que es en un tema, o me centro pues sobre todo en lo que hago bien y no lo que hago mal. Es decir, que se trata de combinar estas dos cosas, ¿no? Pero Marte, como siempre que está en un área, puede venir también por un tema de que se hace algo, pero no porque sea algo que nazca de vosotros, sino como reacción a algo que está pasando fuera. Entonces vuelvo a recordar que aquí se está hablando no de lo que pasa fuera como acontecimiento, sino del impacto que tiene dentro. Entonces digo esto porque cuando Marte está en el área del inconsciente, no es algo tan sencillo como decir, pues van a pasar acontecimientos que os van a suponer una crisis y entonces ahí vais a tener que tomar medidas y arriesgaros o trabajar vuestros miedos, trabajar para potenciar vuestras fuerzas y tal. Sino que estos acontecimientos pues pueden ser neutrales. Y vuelvo al ejemplo del barquito en el mar. O sea, podéis tener esta historia del barquito en el mar que si la compartís con gente pues no verán el peligro, no verán la amenaza ni nada, a no ser que tengan un conocimiento muy bueno o de la psicología en general o de vuestra propia psicología y además sepan manejarlo bien. Entonces, lo que puede ocurrir es que os vienen acontecimientos, pues por la gente o por cosas que pasan, que os ponen en contacto con esos miedos, esos bloqueos, las envidias, los sentimientos que son incómodos de ver y entonces os obligan a hacer algo para poder trabajarlo. Estaría bien que tomarais este mes como un entrenamiento, por así decirlo, de la zona oscura, de lo que es incómodo de ver. Pero también esto se puede hacer, como digo, focalizándose en vuestro poder, en vuestra fuerza y tal. Cuando salimos de la zona de confort conseguimos dos cosas. Una es enfrentarnos a lo que nos da miedo y otra es también pues, un poco ampliar lo que es la gama de acción que tenemos. Porque si yo estoy en mi casa con mi gente, con mi círculo, pues tengo esta capacidad de movimiento, pero si yo amplío esto, pues en un primer momento me puede dar miedo, pero luego tengo más capacidad de acción porque tengo más poder, ¿no? Entonces es posible que lo viváis de forma doble, o sea, por un lado que os hagan hincapié en pues, cosas que os puede resultar más incómodo de ver y lo que se puede llevar la palma o puede ser más evidente es el tema de los resentimientos. O sea, si tenéis un resentimiento muy, muy profundo, que ese resentimiento se le esté pulsando mucho. Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque, como digo, se está hablando de resentimientos profundos y ocultos y puede venir como reacción a algo externo. Entonces, se trataría de que tuvierais en cuenta que lo está provocando no es el acontecimiento externo, sino el eco que está haciendo en vosotros. Y pongo un ejemplo muy interesante, que es que si tenéis un resentimiento profundo para con vuestro padre, pues a lo mejor alguien está haciendo algo que de alguna forma os toca ese resentimiento porque actúa como vuestro padre o porque os pone en contacto con recuerdos de experiencias con vuestro padre y esto lo podéis vivir de forma consciente o no, es decir, que podéis daros cuenta de que esa persona os está tocando ese resentimiento con vuestro padre o podéis simplemente vivirlo como que esa persona os está provocando una ira
por su comportamiento, por su actuación. Entonces es interesante que pongáis el foco dentro. Y con esto no estoy diciendo que si alguien os hace algo que no os defendáis, sino que simplemente hagáis una lectura profunda. Una lectura profunda quiere decir que si en este ejemplo pues alguien está haciendo algo que os enfada, pues mirar no solamente la reacción de esta persona, sino también todas las huellas internas que tenéis vosotros, porque os puede llevar a que realmente se os está movilizando, como digo en este ejemplo, este resentimiento con vuestro padre, que si no os dais cuenta, pues al final es que lo seguís repitiendo, porque lo estáis focalizando en esa persona, cuando lo suyo sería que, independientemente de que hagáis algo con esta persona, lo hicierais con vuestro padre. Y el tema del poder, pues igual, se trataría de que hicierais algo para poder potenciar ese poder. Siempre que hablo de esta área me refiero mucho a lo que es salir de la zona de confort, pero pueden pasar dos cosas, dependiendo de lo mucho que hayáis trabajado. Y hay que recordar que el inconsciente nunca se termina de trabajar. Entonces, en algunos casos, o para algunas personas, o en algunos momentos, lo podéis vivir como que se os está pidiendo un entrenamiento, un hacer más en cuanto a cosas que son incómodas, pero en otros casos lo podéis vivir como el sentiros que tenéis más poder y que podéis hacer algo con ese poder. Si yo he conseguido trabajar un miedo, pues eso me está dando una gama de acción mucho mayor, como he comentado antes. Entonces, si ese es el caso, lo podéis estar viviendo como que tenéis una gama de acción mayor, producto de todo el trabajo interno que hayáis hecho en relación a miedos o bloqueos o lo que sea que tengáis. Entonces se trata de esto, aprovecharlo. Si yo he superado un miedo, pues no tiene sentido que me quede parada, sino que aproveche esa mayor apertura que me da ese desbloqueo para poder hacer algo. Y no tener miedo a ciertas situaciones, ciertas experiencias y tal, ¿no? Entonces todo el mes se relaciona con esto. Por eso es importante que lo tengáis en cuenta, porque digamos que este mes vuestra capacidad de acción se está pidiendo no que se ponga en algo que sea evidente, sino en algo que está más interno. O sea, podéis hacer más si estáis trabajando un miedo, independientemente de que a nivel externo se vea o no se vea, porque este impacto de estas experiencias es posible que sea visible a nivel externo o que no. O sea, es posible que tenga un resentimiento y es posible que a nivel externo pues que la gente lo vea o que no se dé cuenta, o que tenga un miedo y que la gente lo vea o que no se dé cuenta. Entonces, por eso es importante que sobre todo lo trabajéis más hacia adentro, porque luego esto tiene unas repercusiones, pero tiene unas repercusiones en lo que es vuestra realidad, porque la vais transformando, porque vais viviendo las cosas menos amenazantes y las vais viviendo con más poder. Pero es algo, como digo, pues más interno, más sutil, incluso más transformador, no es tanto algo evidente. Vuelvo al ejemplo del organigrama. El mes va acompañado durante todo el mes por Venus, que lo tenéis en el área emocional. Y esto funciona muy bien a la hora de combinarlo con esta presencia de Marte, porque Venus en el área emocional lo que está pidiendo es tranquilidad en las emociones. Y esto es muy importante, porque si estamos hablando de todos los trabajos que puede traer Marte, pues de miedos, de emociones más viscerales y tal, Venus lo que está pidiendo en esta área emocional es que lo toméis con calma, o sea que es posible que se os muevan emociones muy profundas, muy fuertes, muy incómodas, y si ese es el caso, no se está pidiendo este mes que lo hagáis de una forma rápida, sino que os entrenéis, pero que os toméis vuestro ritmo. Y esto es importante porque las opciones no son que no hagáis nada o que lo hagáis todo, sino que vayáis avanzando, pero a un ritmo sostenible. Sobre todo si están conectando con puntos de dolor emocional, o sea, que vayáis trabajando la herida, pero de una forma tranquila, a un ritmo pausado. Pero por otro lado, también podéis ir notando una cierta sanación. Es que es muy difícil dar un vídeo general porque depende mucho de cómo esté el proceso, pero digamos que independientemente del trabajo que se haya hecho y del inconsciente que tenga cada uno, siempre se está en tres momentos. Uno, el momento en el que hay todavía cosas pendientes que trabajar, que eso siempre lo tenemos. Otro, que hay cosas que ya se han trabajado y empiezan a sanarse. Y otro, pues que hay cosas que ya estaban sanadas de antes, o sea que no es algo nuevo y que entonces hay que potenciar. Entonces se trata de que toméis con tranquilidad estas tres cosas, o sea, que os entrenéis para lo que sea que esté pendiente y que se esté poniendo ahora para trabajar,
que lo que ya se está cerrando el trabajo, pues que os lo toméis con calma para poder disfrutar de esta sanación, y lo que sea que ya esté sanado, pues igualmente, o sea, que lo disfrutéis del margen que os da. Entonces es un mes en el que podéis sentiros con ganas de estar hacia adentro. Y hay que recordar que esta posición de Venus no es algo nuevo, porque Venus estuvo retrógrado, luego volvió a estar directo y tal. O sea que esto que digo ahora podéis recordar que para otro mes también era así, pero vuelve a ser así precisamente por eso, porque Venus volvió para atrás al área de la mente y ahora pues vuelve otra vez al área de las emociones, pero ya de una forma más libre. O sea que no se trata de tener claro vuestro ritmo, sino de con ese ritmo respetarlo y disfrutarlo. Se trata de que estéis tranquilos emocionalmente, con lo cual potenciar las relaciones con las que os sentís bien, y si necesitáis estar en soledad, pues es un buen momento para hacerlo. Pero vuelvo a repetir que Marte está pidiendo que hagáis algo para entrenar vuestros miedos y vuestra zona oscura, con lo cual esto no quiere decir que esta tranquilidad y esta soledad sea para estar parados, sino para hacer el proceso a un ritmo más cómodo. Esto lo tenéis que recordar mucho. Puede ser un momento ideal para decorar el hogar, pero a nivel estético, pero también a nivel de sensación, es decir, para sentir el hogar más acogedor. Todo lo que sea invertir en sentir el hogar más acogedor, tanto si es comprando como si es pues simplemente que disfrutáis más del hogar, por ejemplo, viendo una película o acogiendo a gente o lo que se os ocurra. Mercurio, que es el planeta de la mente, lo tenéis en esta área solamente hasta el día 12. Entonces, Mercurio está pidiendo que le pongáis mente o entendimiento a lo que es este tema emocional. Entonces, es un buen momento, y hay que recordar que Mercurio está retrógrado, es decir, que está evaluativo y va a seguir así hasta el día 6, para tener claridad emocional. Y esto puede ser muy interesante para vosotros, porque este mes se le están poniendo en el punto de mira áreas que para una energía de fuego, una energía activa, pues a veces son incómodas de manejar, porque no todo es ir hacia adelante, a veces hace falta ir hacia adentro. Entonces, en este ir hacia adentro, Mercurio retrógrado hasta el día 6 está pidiendo que clarifiquéis un poco cómo son vuestra peculiaridad emocional, porque a veces lo que ocurre es que os sentís tristes, os sentís alegres, os sentís enfadados y no entendéis por qué, si a nivel externo a lo mejor no ha pasado nada. Bueno, pues si revisáis vuestra biografía, es un buen momento hasta el día 6 para recordar y tomar conciencia de las cosas que os han pasado, y me refiero a las heridas emocionales y también a los puntos en positivo, pues podéis lo primero tener más datos, porque es un buen momento para recopilar datos hasta el día 6 con respecto a lo que os ha pasado en vuestra biografía, porque a lo mejor, sobre todo en lo que es la biografía de los años primeros, pues yo que sé, hasta los 2-3 años, que a veces no hay muchas memorias, si encontráis datos podéis encontrar explicación a lo mejor para muchas actitudes emocionales que podéis tener. Por ejemplo, si cuando erais bebés pues vivisteis una experiencia difícil, pues eso a lo mejor puede explicar a lo mejor ahora cosas que os resultan atemorizantes, ¿no? También se trata de que entendáis un poco cómo es vuestro funcionamiento emocional, que esto es muy importante. Marte, en el área de la psicología, está pidiendo que hagáis algo para que lo que sea que tengáis a nivel interno, pues que vaya funcionando mejor, ¿no? Como he explicado antes. Pero Mercurio está hablando de que entendáis un poco pues cómo se ha ido formando vuestro estado emocional, o sea, qué cosas han pasado en el pasado y cómo estáis en relación a esas cosas, porque sobre todo si habéis hecho trabajo interno, lo que podéis aprovechar hasta el día 6 es para tomar conciencia de que, bueno, pues he tenido este acontecimiento que es traumático, ¿vale? Pero sacarle partido, o sea, buscar detalles. Este acontecimiento traumático, si lo he trabajado, ¿en qué punto estoy? O sea, todavía queda algo, porque a lo mejor he trabajado, pero me queda por trabajar desde otra perspectiva. Por ejemplo, he trabajado pues mi miedo al agua, pero no he trabajado pues el impacto positivo que tuvo en mí pues que mi abuela estuviera ahí dándome un apoyo, por ejemplo. O no he trabajado el impacto negativo que tuvo en mí, pues que siempre me comparaban con mi primo que se le daba muy bien nadar.
O sea, cosas que a lo mejor pueden ser detallitos, que no es lo más gordo, pero que os pueden venir bien, ¿no? Y como digo, pues en positivo y en negativo, es decir, pues puntos en los que habéis tenido herida emocional, ver los detalles, pero también puntos en los que habéis tenido apoyo emocional, ver los detalles. Hasta el día 6 puede ser un buen momento para revisarlo, para daros cuenta de cosas y puntos, sobre todo en el trabajo que habéis hecho, pues qué efectos ha tenido, porque a lo mejor podéis pensar que ya habéis trabajado algo y cuando os paráis a reflexionarlo, os dais cuenta de que estáis más acelerados de lo que pensabais o más avanzados de lo que pensabais porque ya la herida no duele tanto, o al revés, estáis más atrasados de lo que pensabais porque la herida sigue doliendo. Y entonces, bueno, pues puede ser interesante para revisar. También revisar pues un poco los datos que tenéis de vuestra infancia, como he dicho, los datos de vuestros padres. Si hacéis terapias del sistema familiar, pues puede ser interesante recopilar información. Y esto sobre todo hasta el día 6. Del día 6 al día 12 se trata de que esto lo utilicéis para poder planificar una mejor gestión emocional, porque a lo mejor con los datos que tenéis pues podéis daros cuenta de que bueno, pues estáis haciendo una gestión de la tristeza que está bien, pero si le introducís este matiz, pues todavía es mejor. O estáis haciendo una gestión demasiado profunda de emociones negativas y os estáis olvidando de planificar momentos para estar bien o al revés. Pero todo se trata de poner energía mental. En este mes, como digo, sobre todo en la primera parte, mente y emoción van a ir muy unidas, con lo cual no os quedéis en, pues los pensamientos positivos me van a conectar con una emoción en positivo. Es que no es eso, o sea, es si yo me doy cuenta de cómo los recuerdos que tengo a nivel emocional han impactado en mí, puedo tomar medidas. Y entonces con esas medidas pues puedo darme cuenta de cosas, entonces el pensamiento es darse cuenta de cosas y puedo utilizarlo para estar mejor o para sanar más o para darme cuenta de una herida que no había visto o de una oración que no había visto. Y todo esto hay que recordar que está acompañado de Venus, con lo cual Venus está permitiendo que este proceso sea de una forma tranquila. Y sobre todo Venus en esta área está pidiendo que quizá os focalicéis más en lo que son los puntos de sanación emocional más positivos, no tanto la herida, sino en positivo. Pero Marte, que está haciendo su presión en lo que es el inconsciente, está también haciendo que le tengáis que dar una cabida a lo que son emociones difíciles de ver, ¿no? Lo que pasa es que con Venus y con Mercurio en el área emocional se está pidiendo que esto se haga acompañándolo de los apoyos positivos que podáis tener a nivel emocional. O sea, que son dos cosas. O sea, yo puedo tener un miedo, entonces yo veo ese miedo, lo trabajo, pero al mismo tiempo puedo centrarme en referencias positivas de recuerdos de apoyos familiares que he podido tener. Y entonces estoy trabajando ese miedo, pero también estoy viendo lo positivo. Lo que tenéis que evitar hacer es trabajar el miedo y sentir como que no tenéis nada positivo o solamente centraros en que todo es muy bonito, todo muy bien y no trabajar ese miedo. Es lo que tenéis que evitar hacer este mes. Y en la segunda parte del mes, a partir del día 13, Mercurio está en vuestra propia área, está en el área de Leo, del niño interno, de la creatividad, del ser espontáneos, con lo cual todo este movimiento interno que tenéis este mes, está muy bien que en esta segunda parte del mes lo aprovechéis también para tomar conciencia de cómo sois, porque vosotros no sois vuestras emociones, tanto si son positivas o negativas, ni sois vuestros bloqueos ni vuestras fuerzas, pero digamos que todo eso también sois vosotros. Entonces, si hacéis una buena gestión emocional y vais trabajando los bloqueos, es más fácil que pueda salir vuestra verdadera identidad, ¿no? Y sobre todo es más fácil que conozcáis vuestra verdadera identidad, porque a veces lo que ocurre es que si tenemos un dolor, pues no solamente ese dolor afecta a nuestro estado emocional, sino que lo que hacemos es que nos ponemos una máscara y ocultamos nuestra identidad para que ese dolor sea menor. Entonces, a partir del día 13 se está pidiendo sobre todo que os conozcáis lo que sois, porque en ese proceso de conoceros podéis daros cuenta de varias cosas. Lo primero, de que no os conocéis
Y esto en vosotros puede ser muy fácil que ocurra, porque el Leo a veces llama la atención, y entonces está bien llamar la atención, pero si ese llamar la atención es a costa de adoptar una identidad que no es la vuestra, no es tan positivo, porque el reconocimiento y el aplauso lo podéis tener, pero es a costa de castrar lo que realmente sois. Entonces a veces lo que puede ocurrir es que os habéis acostumbrado tanto a esa identidad falsa que ni siquiera sabéis cuál es vuestra verdadera identidad. Entonces estaría muy bien que os pararéis a pensar en cómo sois, cómo erais cuando erais niños, a ver si habéis evolucionado, habéis cambiado, habéis reprimido una parte o no. Y sobre todo, este conocimiento no solamente es en cuanto a la identidad, sino en lo que necesitáis para poder ser vosotros mismos. Y ahí es a donde voy, que todo este mes, liberando capas de dolor y de bloqueos, pues puede ayudaros en este proceso, porque para ser vosotros mismos, aparte de potenciar vuestra identidad, os ayuda el liberar capas de dolor. Entonces, estaría muy bien también que conocierais lo que necesita vuestro niño interno para sentirse bien. Y en ese sentirse bien, evidentemente, ayuda a que las emociones estén atendidas. Pero no se trata solamente esta área de las emociones, sino que se trata de qué es lo que necesita vuestro niño interno para sentirse libre, para ser el mismo. Entonces esto está muy relacionado con cómo sois, porque si alguien tiene una naturaleza muy extrovertida y ha castrado esa extroversión, pues entonces la primera parte sería poder conectar con esa extroversión. O sea, no pensar que está mal ser extrovertido, igual que no está mal ser introvertido, sino conectar con eso. Conectarlo primero con que es así, lo segundo, cómo lo puede dejar salir. Y en ese dejar salir, que es lo que estoy diciendo, pues evidentemente si ha habido capas de dolor emocional es más difícil dejarlo salir, porque en esta segunda parte del mes Mercurio lo que está pidiendo en esta área es que sobre todo toméis conciencia de cómo podéis desbloquear los bloqueos posibles que podéis tener para ser vosotros mismos, pero esto está muy relacionado con los bloqueos emocionales, aunque no son los bloqueos emocionales. Yo puedo tener bloqueos para ser yo misma por miedo al rechazo, no porque cargue con una herida, sino por miedo al rechazo. Pero evidentemente si tengo miedo al rechazo, en algún punto me he tenido que herir, aunque no son 2 horas, o sea, dos cosas que sean lo mismo. Esto espero que quede claro y si no me preguntáis. Estaría muy bien que escribierais y hay muchos ejercicios del niño interno, por ejemplo, escribir con una mano y contestar con la otra, o si podéis hacer algo creativo para poder conectar con ese niño interno, estaría muy bien, por lo menos para tener datos de cómo sois, de cómo es vuestra verdadera identidad, porque os podéis sorprender. A veces estamos tan preocupados por querer encajar en un molde que sobre todo en esta área lo que está pidiendo es que se le vea y se le reconozca, que nos olvidamos de cómo somos realmente. Y otra opción que puede tener es que a veces sois demasiado visibles y esto genera rechazo, en este caso porque pues, hay gente que os envidia, tal. Entonces también estaría muy bien que anotarais pues, qué es lo que podéis hacer para poder manejar mejor ese posible miedo, en este caso pues a la envidia o pues eso sí, a la competitividad, ¿no? Mercurio en esta área, y me estoy extendiendo un poco más, pero es que me parece importante porque es vuestra propia área, también está pidiendo que toméis conciencia de qué situaciones y qué gente os va bien para poder conectar con vuestra identidad. Pero, como digo, esto está muy relacionado de cómo estéis vosotros en conexión con la identidad. Y en el caso de Leo, que está muy relacionado con el tema del romance, estaría muy bien que os hicierais una pregunta. O sea, ¿qué gente está disponible, por ejemplo, para tener un romance? Y al mismo tiempo puedo tener un romance siendo yo, no siendo otra persona, porque como digo, esto a veces no está correlacionado. O sea, yo puedo tener mucho éxito y tener muchas posibilidades de romance, pero que esté adoptando una identidad falsa. Y entonces, claro, pues se trataría por un lado, sí, de ver qué oportunidades de romance tengo y qué oportunidades tengo de conectar con gente con la que pueda ser yo, pero si estoy desconectada de mí, pues evidentemente es una incoherencia. Entonces estaría muy bien que evaluarais lo primero cómo sois, si os conocéis o no, qué podéis hacer para conoceros mejor y para potenciar vuestra identidad y a través de quiénes, y hablo del romance pero también hablo de relaciones, es más fácil potenciar vuestra identidad porque podéis ser más espontáneos con esas personas y a través de qué situaciones es más fácil conectar con vuestra identidad, sobre todo a través de qué hobbies o de qué aficiones podéis conectar con vuestra identidad.
Entonces os agradezco mucho vuestro seguimiento, espero que os guste el vídeo, espero que disfrutéis del mes y nos vemos en el próximo vídeo.